¿Cómo nos gustan las fiestas a las mujeres? Nos emocionamos, pensamos en el vestido que usaremos, obviamente también en el que usarán las demás. Cuidado y otra lleve el mismo vestido que yo. Cuidado con no estar vestida de acuerdo a la ocasión, porque hay fiestas de tarde, de noche, en la playa, en una hermosa zona verde o un jardín, y con esto podemos hacer rodar nuestra imaginación, pensando en la decoración, la comida, la organización y todo lo que se verá en ese lugar. A mí personalmente me encantan las bodas, sabiendo que un matrimonio es una vez y para siempre. Me gusta pensar que se debe preparar todo lo mejor posible, que sea memorable. Algo sencillo no significa soso. Para mí debe quedar memoria de ese momento y de los actos que allí se realicen para poder revivirlos en momentos difíciles y rememorar en momentos alegres. Cada vez que como abogada organizo una ceremonia, no me quiero encargar solo de lo legal, sino que quisiera organizar cada detalle para que todo quede perfecto. ¿Y qué si se trata de una invitación a una fiesta de bodas de la realeza, con los mejores manjares que en nuestra vida solo hemos escuchado mencionar, porque están totalmente fuera de nuestro alcance? Solo nos imaginamos su sabor, su textura y calidad, de esos manjares que en los restaurantes solo ponen una pequeña muestra en el plato. ¿Y qué de pensar en los vestidos que se verán? Lo más exclusivo. Cada invitado debe cumplir con ciertas normas de color y estilo. Cada uno tiene su propio modista para que jamás vaya a entrar alguien ni con un vestido repetido, ni mucho menos con un vestido que no cumpla con las estipulaciones dadas por los anfitriones de la boda. Y hay también una forma de comportarse a la mesa y a la recepción en general. ¿Qué seríamos capaces de hacer para poder asistir a una suntuosa fiesta como la antes mencionada? ¿Llevar al límite la tarjeta de crédito? ¿Sacar hasta el último centavo de nuestros contados ahorros? ¿Vender todo aquello que tenga algún valor? ¿Qué más podemos pensar? No lo sé. Les voy a contar en esta ocasión el relato de un gran acontecimiento similar al de mi imaginación. Pero lo siguiente es más que la esquela social de un gran banquete. Es la historia de la salvación. Jesucristo presentaba el mensaje de una forma tan creativa y acorde a la situación de los escuchas para que fuera fácilmente comprensible, para que pudieran ponerse en la situación que él les presentaba y pudieran hacer suyo el mensaje. Y esta vez el Señor les dice en Mateo 22, 1 al 14. Respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas. Mas éstos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo: decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida. Mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto. Venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio ahí a un hombre que no estaba vestido de boda, y le dijo: ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían:
atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Esta parábola, aunque muy parecida, no se debe confundir con la de los convidados a la boda y la gran cena. Dos parábolas que se narran en el capítulo 14, versículos 7 hasta el 24 del Evangelio según Lucas. Aunque parecen tener muchas similitudes, tienen también algunas diferencias que hacen claro que el propósito a enseñar no es lo mismo que en esta. Aunque para efectos de este estudio tomaremos prestados unos pocos versículos de estas. Veamos paso a paso. El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas éstos no quisieron venir. Esta parábola de la fiesta de bodas trata sobre el llamado de Dios a ser parte del reino de los cielos a cada persona que escucha la palabra, por medio de la predicación del Evangelio. Es de esperarse que el rey ha preparado una espléndida fiesta para la boda de su hijo. No es cualquier señor, es el rey. Y en primer lugar, él va a invitar a esta fiesta a su corte, a los principales, a los príncipes del reino, a las personas importantes. Es que es de entender que algo tan precioso como el Evangelio debería darse a personas de bien, a personas merecedoras de respeto y distinción. La mayor parte de la población ha escuchado el Evangelio de Jesucristo. Ha llegado a ellos ya sea por un compañero de estudio, de trabajo, vecino o persona que se encuentre en un bus. Muchas personas han conocido el Evangelio por medio de un sencillo tratado que ha sido dejado en algún lugar. Hay consecuencias beneficiosas, por supuesto, para quien atiende el llamado de Dios. ¿Y qué hablar de las consecuencias que vienen si rechaza el llamado? Es Dios mismo llamándoles, ya que está claro que necesitamos disfrutar del gran banquete que tiene preparado para los que le aman. Muchos lo rechazan, pero otros reciben el llamado con gozo para seguir a Jesucristo por el resto de su vida terrenal. Ahora, mirando los aspectos de la parábola en el contexto, les estaba hablando a los principales sacerdotes y ancianos del pueblo, pero también podemos aplicarlos a nuestros tiempos, ya que el Señor quiere que todos vengan al banquete que tiene preparado en el reino de los cielos. Pero las muchas ocupaciones o distracciones del mundo hacen difícil seguir a Jesús, ya que podemos llegar a pensar que si vamos a la iglesia los domingos y si confesamos nuestros pecados, Dios nos perdona y nos conformamos a seguir con nuestra vida común y corriente el lunes. Creemos estar en el camino correcto, pero nos equivocamos, porque cuando Dios nos llama a ser parte de su reino, nos hace sus discípulos, sus siervos, para proclamar el Evangelio de Cristo por encima de lo que pueda estar pasando en nuestra vida. Ahora mismo hemos perdido mucho la perspectiva de lo que es un discípulo. Cuando se nos llama al discipulado, se nos pide dedicar tiempo, esmero, entrega completa a aprender y poner en práctica lo que Jesús nos ha enseñado. Es de recordar a sus discípulos cuando Él estuvo en esta tierra, que prácticamente estaban con Él día y noche. En todas las actividades que Jesús realizaba estaban ellos presentes y luego fueron capaces de hacer crecer el reino exponencialmente. Esto es lo que deberíamos hacer cuando nos disponemos al discipulado en el servicio con Cristo. Luego está el hecho de ser siervos. Los siervos no disponen de ellos mismos a su gusto. Están siempre a la expectativa de lo que su Señor requiere. El rey envió a sus siervos a llamar a los convidados. Ya eran convidados. El rey había dispuesto un lugar especial para ellos. Los había considerado sus amigos al extenderles esa importante invitación.
Pero ellos le respondieron de una manera que ya hemos visto antes. Por ejemplo, en Job 21:14, dicen pues a Dios, apártate de nosotros, porque no queremos el conocimiento de tus caminos. Esto muy pocas personas tienen el coraje de decirlo abiertamente con la rudeza que suenan estas palabras. Muchos lo decimos con el silencio, con el hecho de ignorar la invitación que se nos está haciendo. En este primer momento se entiende que lo que pasó fue que los convidados respondieron, ya veremos, puede ser, es posible, o como muchas veces solemos decir nosotras, si Dios quiere, y claro que Dios sí quiere. Dios los sigue considerando sus invitados y sus amigos. La primera invitación fue la de dar a conocer que iba a ser una gran fiesta. Lo ideal hubiera sido que desde ese momento los convidados respondieran, sí, Señor, allí estaremos con gusto. Les digo esto porque se refiere que en tiempos pasados no se ponía un día específico para una reunión como esta, sino que por considerar los preparativos se decía más o menos por tal o cual día va a estar listo todo. Los convidados debían estar preparados para el día del banquete en específico. El rey prepara todo considerando la cantidad de personas que había invitado, porque así hacemos las cosas. Si hemos invitado 100 personas, aún preparamos para un poco más, sabiendo que solemos llegar con algunos invitados extra, que nos tomamos la libertad de llevar. Pero en el caso del banquete del Señor, a diferencia de los nuestros, en lugar de llevar más personas, ni siquiera los invitados quisieron ir. Ratifican lo que dice Job, no nos interesa nada contigo. Se dedican a sus cosas como que nada está pasando con su rey. Ellos siguen su vida y sus actividades cotidianas como de costumbre. Es lo mismo que nosotros hacemos. El rey nos está llamando y nosotros hacemos nuestra vida como que no es con nosotros que se habla. Los estudios, el trabajo, la casa, el matrimonio, todo lo que hacemos nos toma demasiado tiempo. Pensar en dedicar más de 2 o 3 horas semanales a Dios es imposible con tanta actividad y tantos compromisos que tenemos que cumplir. La invitación al banquete es muy importante, pero cada cosa que pensamos que debemos hacer es más importante a nuestra forma de entender. La labranza y los negocios nos ocupan siempre. No encontramos manera de hacerlos a un lado. El trabajo no es malo, para nada. Lo malo es el tiempo dedicado a él. Todo tiene su tiempo. Y cuando el Señor nos requiere, debemos estar dispuestas a estar con Él y dejar de lado cualquier cosa que estemos haciendo. Pero lo que dice el versículo 6 es un extremo del comportamiento humano, difícil de entender. Una cosa es que no nos interese escuchar ni atender la invitación, pero otra muy distinta es que nos enojemos porque nos están invitando, y suele suceder. Los que predicamos el Evangelio debemos hacerlo a todos y a todas sin excepción. Cuando se nos abre una pequeña oportunidad, queremos aprovecharla a como dé lugar. Por eso, a una amistad nuestra que no es miembro de la iglesia, le invitamos a nuestras reuniones, a estudiar la palabra, a escuchar los programas y los estudios de la Biblia. Lo hacemos por amor a sus almas y por cumplir el deber que nos encomendó Jesucristo de predicar el Evangelio y hacer discípulos. Esta es nuestra motivación, pero muchas veces las personas, al igual que estos convidados, se enojan tanto que si bien no nos matan físicamente como hicieron estos hombres con los siervos que les fueron enviados, lo hacen con sus actitudes, al cerrar la puerta de sus vidas a las invitaciones que se les hacen. Pues bien, estemos conformes, que nosotras nada más somos mensajeras, siervas del Rey, trayendo una importante invitación, y quien tomará medidas con los invitados es el Rey.
Esta es su fiesta, no nuestra. El gran enojo del rey vino al ver la forma en la que trataron a sus mensajeros. Una cosa es simplemente ignorar la invitación y otra es tomar represalias contra quienes llevan esa invitación. La represalia puede ir desde no responder el teléfono, no abrir un mensaje para hacer de cuenta que nunca llegó, y al extremo de preferir perder una amistad con tal de no ver más ese mensajero hostil y molesto que nos recuerda que estamos rechazando algo muy importante. Y miren que todos aquellos que no quisieron ir al banquete fueron destruidos, es decir, los que rechazaron la palabra de Dios. La fiesta de bodas no se va a suspender porque los invitados se comportaron como unos arrogantes al no querer atender la invitación. Tampoco se va a suspender porque la ciudad, con todos los pobladores malagradecidos, estaban destruidos. No, para nada. La fiesta está lista. El banquete está preparado. Los que fueron invitados en primer lugar no eran dignos. Qué triste debe ser estar en esta categoría. Se entiende que en primer lugar se habla del pueblo israelita que fue apartado para Dios desde un principio, pero que tomaron la invitación como que de cualquier cosa se tratase y no con la gran importancia que en verdad tenía. Si al caso hay algo peor que no ser digno, no sé qué pueda ser. Las personas que fueron alguna vez invitadas al banquete deben sentirse dichosos de haber sido considerados dignos de participar. Id pues a las salidas de los caminos, a los errantes, los que van de paso, los que no pertenecen a esta ciudad. Todas aquellas personas que no son conocidas de nadie, ni tienen amistades en esta ciudad, sin hacer distinción. No hay que ver los pecados ni las bondades de las personas que serán invitados ahora. Así somos los participantes del banquete, no es por nuestras capacidades, sino por la gran misericordia del Rey, quien ha tomado para sí lo que dice en la parábola de Lucas que les mencioné anteriormente, que poco tiene que ver con esta. Y son los versículos 13 y 14 del capítulo 14. Que dice, mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. En este caso, está hablando de otra clase de personas que próximamente tendremos la oportunidad de estudiar. Pero lo que retomo de estos versículos es el hecho de que Dios ha preparado su banquete sin esperar nada a cambio. Obviamente nosotros no podemos dar nada al Rey, porque a Él le pertenece todo. Nuestra sola presencia es lo que Él requiere. Nuestra dedicación, el hecho de ser capaces de separar tiempo para estar con Él. Pero para nada basta con tener la buena intención. Aquellos que sí quisieron ir al banquete necesitaban, además de la intención y buena voluntad de asistir, tener el vestido de bodas. Se debe tener el vestido nuevo, lo dice en los versículos 11 y 12, como lo expresa Gálatas 3, 26 y 27. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Y en Colosenses 3, 10 al 12, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. También en 2 Corintios 5:19 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es.
Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Definitivamente venir a Cristo y seguir haciendo las mismas cosas de antes, sumergidas en el pecado, es estar en la fiesta de bodas sin el vestido apropiado. ¿Cuántas veces nos hemos comportado de tal manera, teniendo manifestaciones de lo que antiguamente fuimos? Éramos errantes en el camino, no éramos conocidas de nadie, ni respetadas. Nadie nos tomaba en cuenta. Pero ahora somos participantes de una preciosa fiesta y debemos comportarnos de tal manera acorde a la nueva situación en la que estamos. No podemos pretender seguir siendo las mismas mujeres vestidas de corrupción, chismes, griterías, enojo, ira, orgullo, vanagloria y toda clase de pecados que nos caracterizó alguna vez. Todo debe dejar de ser. No podemos distinguirnos de entre todos los santos por nuestros pecados. Eso es vergonzoso. Al rey no se le engaña, así que vosotras no os engañéis a vosotros mismos. El rey camina por entre los invitados de la fiesta y por momentos podemos pasar desapercibidos, pero llega el tiempo en el cual el rey fija sus ojos en nosotros, porque las vestiduras no apropiadas son vistosas, llamativas y fuera de lugar. Este amigo al cual se dirige el rey debió haber parecido un mal parche en medio de todos los elegantes que estaban participando. Él no estaba mal vestido porque no tuvo tiempo, oportunidad o capacidad económica para verse presentable. Muchos dicen que en aquellos tiempos el señor de la fiesta proporcionaba los vestidos apropiados a los asistentes. Yo no puedo saber si en efecto era así, pero sí entiendo que este amigo que se encontraba tan mal vestido era de la misma gente que había sido llamada en forma extraordinaria a la fiesta. Estaba en las mismas condiciones y había tenido igual tiempo que los demás para poder asearse y ponerse guapo. Todos los demás lo hicieron. Se esforzaron por estar al nivel de las circunstancias. Pusieron todos sus esfuerzos para ser aceptados por el rey, pero este amigo simplemente no puso interés. A veces nosotras decimos, Dios debe aceptarnos como somos, con todos nuestros defectos y las poquitas virtudes que tenemos, pero eso no es así. Dios no busca gente perfecta, pero la perfecciona para su servicio. El todo es que lo dejemos perfeccionarnos y capacitarnos. Yo no sé cómo vestirme adecuadamente para este gran banquete. Ningún ser humano lo sabe. Si nos ponemos a considerar posturas y opiniones humanas, pueden surgir las más variadas ideas. Y a lo mejor ninguno llegue a acertar. Pero Dios es tan maravilloso que Él mismo se encarga de vestirnos. Como les dije anteriormente, no sé si se acostumbraba a proporcionar el vestido en tiempos antiguos, pero sí sé que la palabra de Dios es clara al mostrarnos que solo Dios puede vestirnos adecuadamente para estar ante su presencia. Y encontramos algunos textos que nos dicen cómo lo hace. Por ejemplo, Salmo 132, 16, que dice, Asimismo vestiré de salvación a sus sacerdotes. También Isaías 61, 10 dice, En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Y finalmente Zacarías 3, 3 al 5 dice, Y Josué estaba vestido de vestiduras viles, y estaba delante del ángel, y habló el ángel, y mandó a los que estaban delante de él, diciendo, Quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo, Mira que he quitado de ti tu pecado, y te he hecho vestir de ropas de gala. Después dijo, Pongan mitra limpia sobre su cabeza.
Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le pusieron las ropas. Y el ángel de Jehová estaba en pie. Dios mismo proporciona el vestido, y esto es maravilloso. Atreverse a estar en el banquete sin el vestido apropiado nos hace merecedores de un gran castigo, que vemos en el versículo 13 de la lectura que nos ha ocupado. No nos expongamos a ser echados fuera por el simple capricho de querer hacer las cosas a nuestra manera, sin respetar los requerimientos del Señor del banquete. Es su banquete y Él dispone que todo debe ser espléndido. Por lo tanto, todo lo que no esté a la altura será sacado y echado fuera. El amigo solamente enmudeció cuando fue interpelado por el Señor. Es que no hay excusa que valga. La verdad, ahora tenemos muchas excusas y ante nuestros iguales somos muy capaces de defenderlas. Pero al momento de vernos de frente con el que escudriña nuestros corazones, las palabras no van a salir de nuestra boca, porque será por gusto. Él no puede ser burlado, solo queda el lloro y el crujir de dientes. Y después de haber estado por un rato en aquel banquete, ese lloro y crujir va a ser mucho más terrible de lo que podemos imaginar. Por eso, esforcémonos. Cambiemos nuestra forma de ver el reino de Dios. No queramos seguir más nuestras reglas, porque el castigo para tal actitud será terrible. Ninguno que no se someta al rey quedará bien librado. Los primeros fueron destruidos al rechazar la invitación al banquete, y el amigo atrevido fue destruido al ser sacado del banquete por no someterse. Procuremos ser los invitados bien vestidos que han aceptado las vestiduras de salvación que solo Dios puede darnos, para gozarnos en el banquete sin ningún temor. Bendiciones para sus vidas, amadas de Dios. Hasta pronto, si Él nos lo permite.